Gracias, gracias. Entonces, lo que habíamos estado hablando la semana pasada, que había llevado a un poco de confusión, tiene que ver con esto que yo les contaba de cuando programamos en el PLC, en Ladder, lo que estamos haciendo es de alguna manera replicar lo que pasa en estas entradas que tenemos acá, ¿sí? En esto que son las entradas lógicas del PLC, adentro lo replicamos como contactos, ¿está bien? A través de, digamos, el PLC lo entiende a través de las impedancias. Lo que yo trataba de explicar el otro día es que cuando tenemos acá en las entradas conectadas cosas que son normalmente abiertas, como estas que estoy marcando acá en rojo, el comportamiento de los contactos es cuando yo no presiono esos contactos o cuando los sensores o los detectores no detectan nada, en realidad lo que está pasando es que en este circuito que se da en cada una de las entradas no hay una circulación de corriente. Al no haber una circulación de corriente, en la memoria imagen entrada lo que hace es guardar un 0, y el 0 lo que me dice o lo que significa es no cambies el estado de los contactos. En cambio, si tengo el caso como esta entrada, la entrada IA, que tengo un contacto normalmente cerrado, mientras este contacto no esté activado, que en este caso es justamente el de un relevo térmico, si el relevo térmico no se acciona, lo que va a pasar siempre es que este circuito que está acá, lo voy a hacer en otro color, este rosado, este circuito que se da acá, fíjense, ven que acá hay un circuito. En este circuito, como está cerrado, siempre hay una circulación de corriente. Al haber una circulación de corriente, ¿qué está pasando? Está pasando que, en esta impedancia hay una caída de tensión, y desde el punto de vista de la programación y desde el punto de vista lógico, en lo que llamamos la memoria imagen de entrada, que por supuesto tiene una dirección o un espacio de memoria para cada una de las entradas, en la entrada IA, que es esta que está por acá, pongo acá IA, lo que voy a tener es constantemente un 1. Este 1, ¿por qué está? Porque cuando el relevo térmico no funcionó, como es un contacto normal cerrado, el que está conectado afuera, siempre me da un 1. Entonces, internamente en el PLC, ¿qué me dice? Todos los contactos que vos programaste y dibujaste de una determinada manera van a estar en su forma complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hice, cuando hice la programación, un contacto que es normalmente abierto, conectado en IA, ¿sí? Como acá externamente lo que está pasando, independientemente de la programación, lo que está pasando es que como el relevo térmico no está accionado porque no hubo una sobrecarga en la máquina, etc., y este es un contacto que es normalmente cerrado, lo que va a pasar es que acá siempre va a haber un 1, como les decía recién, hasta que se accione esto, que se va a abrir y va a haber un 0, y entonces lo que va a pasar es que este contacto que yo programé internamente se va a cerrar. ¿Por qué? Porque puse un normalmente abierto. Si yo hubiera programado un contacto normalmente cerrado, como podría ser esta manera, ¿está bien? Yo puedo poner lo que me plazca, lo que necesite. Si yo pongo un IA, lo que va a pasar es que ese contacto, como acabe un 1, lo que me dice es, hey, cambialo de estado. Claro, como acá lo puse normalmente cerrado, lo que va a hacer es me lo va a abrir, y entonces en lo que tenga programado en esa rama no va a haber circulación de corriente. Con esto estoy tratando de refrescar lo que había quedado sobre el final de la clase pasada. No sé si se entendió, si se aclaró, si les cayó la ficha, si sigue habiendo algún tipo de confusión. Es el momento clave para que me lo digan. No tengo ningún problema de volver a explicarlo, pero creo que es clave arrancar con esto entendido o lo más claro posible, como para poder profundizar ahora, que es lo que quiero hacer a continuación, en todas las funcionalidades que tenemos en un PLC. Los escucho. Yo creo que lo entendí mejor. Lo que no me queda claro es
El relé térmico que está cerrado porque no se accionó ni nada, o sea, hace que quede cerrado el circuito. Ahora, si se acciona, ¿qué? Se te cambia todo de vuelta. Claro, cuando está, es correcto. Si el relevo térmico, que acuérdense que se conecta físicamente a la salida del contactor que gobierna la máquina eléctrica, si ese relevo térmico se acciona por una cuestión de sobrecarga en la máquina, lo que va a pasar es que va a sacar de servicio la máquina y este contacto, que ahora está todo enchastrado, que es normalmente cerrado, el RT1, se va a abrir. Al abrirse, acá deja de circular corriente porque es un circuito abierto, esta malla que dibujé acá, y como es un circuito abierto y no hay tensión sobre esta impedancia ZA, en la memoria imagen de entrada, en lugar de haber un 1, hay un 0. Y al haber un 0, lo que me dice en la programación en ladder es los contactos quedan tal y como los dibujaste. O sea, el normal abierto, bueno, esto me borró todo, no hice lo que yo quería. El normal abierto queda abierto y el normal cerrado queda cerrado. Esperen que ahora quiero hacer todo rápido, por supuesto no me sale. Dibujar, acá. Dibujar, no me voy a dibujar. Esto quedaría así, y este quedaría tiki, 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 y así. ¿Está bien? El normal abierto queda abierto, el normal cerrado queda cerrado. Eso tiene que ver con el comportamiento. Lo que yo les dije, que pensé que iba a ser como una gran papa para todos ustedes, es que dentro de la programación del ladder, para no volverme loco y pensar si el de adentro es cerrado, es abierto, no sé qué, lo puedo pensar exactamente igual a como hasta hoy pensé todos los ejercicios que hicimos en CADESIMU, porque no existían contactos lógicos y contactos físicos, solamente existían los contactos físicos, ¿está bien? Eh, y lo puedo pensar de esa manera, y luego, si por alguna razón alguno de estos, perdón, lo pienso de esa manera bajo el supuesto que todos los contactos externos son normalmente abiertos. Si alguno de los contactos, como en este caso el que está en IA, es un contacto normalmente cerrado, lo que hago para corregir el programa en ladder y que funcione bien, todo lo que había pensado como normalmente abierto, lo pongo como normalmente cerrado, y todo lo que había pensado como normalmente cerrado, lo pongo como normalmente abierto. Igual después vamos a hacer algunos ejercicios, incluso hay algún ejercicio de la guía de PLC que es exactamente para practicar esto, para ver si termina de caer la ficha, que por ahí podemos hacer algunos de esos ejercicios después, pero tiene bastante que ver con eso. No sé si terminó de aclarar un poco más lo que dijo, no me acuerdo si fue Mora o quien lo mencionó. No, no fui yo, pero yo tengo una pregunta ya que estamos. O Adelante. sea, por lo que entendí, o sea, corregime si no lo terminé de entender bien, como que todos esos contactos normal abiertos, normal cerrados están, digamos, en la parte de afuera del cuadrado del PLC, Ujú. y adentro del cuadrado del PLC tenés el 1 o el 0 que hace que cambie estado o que quede igual. ¿Sería algo así? Todo esto que estoy marcando acá afuera ocurre afuera del PLC. ¿Está bien? Todo eso que acabo de Esos marcar. serían los contactos como los del KDCIMU, digamos, los que ya veníamos Exacto. viendo. Los que llamamos dispositivos de campo, que son físicos, que los toco, que es un pulsador, que es un sensor, que es un detector, un fin de carrera, un elemento físico, que lo voy a conectar a las entradas del PLC. Eso es eso. Estos que dibujé por acá a la izquierda, estos que puse acá, son los que van a estar dentro de la programación en ladder. ¿Está bien? Los que estamos viendo en ladder, que es lo que programo en Celio. ¿Está bien? Estos elementos no existen físicamente. Simplemente son la representación de los contactos para la programación. Para hacer una programación análoga a la que hacemos en cada decimo. ¿Está bien? Pero esto en realidad no existe, no los puedo tocar. Simplemente son la modelización para poder programar como si fuera un circuito eléctrico un PLC. ¿Está bien? No sé Sí, y si una por ahí va tu pregunta. pregunta. Sí, Y dale. a esos que son los que van adentro, que van en el ladder, Sí. son a los que se le pone 0 o 1 para que quede igual o En para que realidad cambie. no es que se les pone. Estos, el estado de este, por ejemplo, en este caso IA o I1, cualquiera de estos, responden a lo que tengan conectado acá arriba, o sea, a lo que pase afuera. Es consecuencia de lo que pasa afuera.
Lo que yo estoy tratando de explicar es cómo se vincula lo que pasa con los dispositivos de campo externamente y cómo reflejan su acción internamente acá. Esto yo se lo estoy explicando para que entiendan cómo funciona. A la hora de programar no hay que volverse tan loco, simplemente hay que programar como venían programando hasta ahora. Pero sí necesito que entiendan cuál es la vinculación entre el afuera, que es esto de acá, y el adentro, que es esto de acá. La vinculación, ¿cómo es? Bueno, a través de este circuito eléctrico que lo que hace es, si circula corriente y cae una tensión o hay una circulación de corriente a través de esta impedancia, hay una memoria que me dice constantemente cuál es el valor del estado de cada uno de estos. En este caso, si lo miramos, lo podríamos completar. Esperen que voy a agarrar un lapicito, dibujar, creo que es este. A ver si esto me dibuja bien como yo quiero. Fíjense, no, esto es como un marcador, es muy grueso. Espérenme, bueno, no importa, lo voy a hacer grueso. Fíjense, como este es un normalmente abierto y no está apretado en este caso, acá tengo un 1, esto no se entiende nada. A ver si me ayudan cómo hago para afinarle la punta a esto. ¿Alguien sabe? Yo no sé, pero... Yo no tengo ni idea. Aquí está. 1. Este también está abierto, perdón, 0, dije mal. Tengo un 0 porque está abierto. Acá tengo un 0 porque está abierto. Acá tengo un 0 porque está abierto. Acá tengo un 1 porque está abierto. Acá tengo un 0, tengo un 0, tengo un 0, tengo un 0 y tengo un 0 porque está abierto. Ahora, si por alguna razón viene Rodrigo y acá esto que es un E, que no sé bien qué carajo es, pero lo cierra, Tuki, acá lo cierra el circuito, acá dejo de tener un 0 y tengo un 1. Y acá sigo teniendo un 0, un 0. Y acá vino Sofi, lo cerró y bueno, tengo un 1 y así sucesivamente. ¿Por qué les estoy contando esto de la memoria de imagen de entrada? Voy a ir un cacho para atrás en la presentación, que ahora no sé cómo hacer porque tengo esta porquería. A ver, cierro acá. Ya sé que no se ve nada. Esperen. Esto que vimos por acá. Déjenme que borre todo. Anotar. Borrar todos los dibujos. Yo les conté algo que lo vimos muy rápidamente la vez pasada, que es el ciclo de scan. ¿Qué hace el ciclo de scan? Lo primero que hace es lee todas las entradas, escribe la memoria imagen de entrada. Esto que yo muestro acá pasa en el orden de los milisegundos. En definitiva, lo que hace es escribe el valor de las entradas, también se fija si están abiertos, cerrados, o si hay circulación de corriente en ese circuito. En la memoria pone, que es como un vector de memoria, así se llama, pone 01010110, pone el valor de esas entradas, ejecuta el programa, ¿qué programa? El que nosotros hayamos hecho en ladder, y así como adquiere desde el medio exterior qué valores tienen las entradas y lo escribe en una memoria, como el resultado del programa lo escribe en una memoria que se llama memoria imagen de salida, y lo que hace es actualiza las salidas físicas. ¿Se acuerdan que le dije que las salidas físicas podían ser de tipo relé o de tipo semiconductor? ¿Qué es lo que hace? Bueno, si esa entrada es si esa salida es un 0 lógico, me da un circuito abierto, y si tiene un 1 lógico, me da un contacto cerrado. Entonces, lo que conecte en esa salida Q1, por ejemplo, que si se acuerdan, siempre era internamente al PLC, como si tuviera un contacto normalmente abierto. ¿Está bien esto? Hacia arriba es el PLC. ¿Está bien lo que estoy dibujando acá? PLC. Y hacia acá es el mundo exterior. ¿Por qué lo dibujo con dos cuadritos así? Es como si fuera una bornera. Es una bornera donde voy a conectar los cables y mi carga. Supónganse que mi carga va a ser una lamparita, entonces voy a poner una lámpara acá, tuc, tuc. Acá siempre le voy a poner una fuente, ahora le voy a poner una de continua, pero podría ser una de continua, una de alterna, lo que yo necesite. Y acá fíjense lo que tengo. Tengo un pequeño circuito. Tengo un circuito que cuando esto se cierra, acá tengo circulación de corriente. ¿Cuándo se cierra esto? Bueno, supongamos que esto es Q1. ¿Está bien? Cuando después de ejecutar el programa en la memoria imagen salida, que es un vector parecido al de imagen entrada, en Q1, tengo un 1. Si yo tengo un 1 acá, lo que me dice es cerralo. Entonces tengo acá circulación de corriente, esta lamparita se enciende. Esto es cómo funciona
y es lo que llamamos el ciclo scan, que lo que hace es, lee las entradas, las escribe en una memoria, ejecuta el programa, las escribe el resultado o las salidas en otra memoria y actualiza las entradas. Esto, lo repito por enésima vez, ocurre muy rápido, tan rápido que es imperceptible a nuestros ojos. Orden de milisegundos. El programa corre rapidísimo una y otra vez, una y otra vez. Y claro, cambia tan rápido las entradas y las salidas que todo esto pareciera que no ocurre. Pero es súper, 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 súper rápido. Así es como funciona. No sé si con esto aclara un poco más la cosa o no. Yo, Andrés, quiero ver a ver si entendí bien eso. O sea, vos en la memoria imagen de salida, vos ponés lo que querés que pase. O sea, si vos pones, por ejemplo, un 1, entonces te va a cerrar. No, O vos lo accionás. No, tu área de ejecución son dos. Una como programador y una como usuario. Como programador lo único que haces es lo que vamos a hacer ahora en un ratito, que es, en Celio programo. Yo hago un programa para que ejecute ciertas cosas. ¿Está bien? Eso es como si fuera, si querés, la etapa de configuración. Y después lo que hago como usuario es, puedo cambiar algunas de las entradas, si son botoncitos que yo toco, o de alguna manera el proceso puede cambiar cosas. Suponete que una de las entradas fuera el nivel de un tanque. Bueno, cuando el agua llega a un determinado nivel, hay un contacto que se puede abrir o que se puede cerrar, no importa. Esas son las cosas que el sistema le da información a través de las entradas al programa. Ahora, la memoria imagen de salida es una consecuencia de el programa que yo escribí antes, cuando lo configuré, y los valores instantáneos que voy teniendo en las entradas. Pero no es que yo toco o fuerzo valores en las salidas. No, eso no es a nivel usuario. Eso es la consecución o la consecuencia entre lo que programé en el programa en ladder y las entradas que hay en forma instantánea en el PLC. No sé si ahí se entiende un poco más. Yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, que no sé, en todo tu programa vos tenés un pulsador y empieza abierto y después se cierra o al revés. En la salida te va a cambiar. Por supuesto. Sí. Ok, pero es eso, es lo que pasa una vez que vos ya le pusiste ejecutar, poner que tenés un pulsador de marcha, lo apretás, te cambió el estado de esa salida. Te cambia. Si vos pulsás el pulsador, lo que hace es cambiar el estado de la memoria imagen de entrada y asumiendo que ese pulsador, esa entrada, en tu programa está conectado a una determinada salida, te lo va a cambiar. Que es lo que habíamos hecho la semana pasada. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Mejor ahí, Sofi? Sí. Parece muy difícil lo que estoy diciendo, pero en realidad después van a ver que es una pavada. Pero puede ser, como que ahora lo veo como muy en el aire por ahí. Andrés. Flor. Como que te entendí más o menos o sea, para qué está la memoria de imagen de entrada, pero como que no entiendo bien el significado de la de salida. O sea, posiblemente eso signifique que no entendí nada. No, a ver, ¿para qué pensás que está la memoria de imagen de entrada? A ver si a partir de ahí podemos explicar la de salida. O sea, vos tenés una cosa afuera y una cosa adentro. Lo de adentro como que dice de si vos los tenés cerrados o abiertos, lo que dijimos el otro día. Espera. Voy a dejar de compartir. O no sé, o como hacerme un resumen de nuevo, o sea, como que no entiendo la función de la memoria, o sea, de las memorias. La memoria imagen de entrada, para lo que nos sirve es, si yo tengo acá el PLC, ¿está bien? Tengo acá el PLC, generalmente arriba por convención vamos a dibujar las entradas, todas las entradas, I1, I2, todas las entradas que yo tenga, que pueden ser con contactos normales abiertos, normales cerrados. La memoria imagen de entrada me sirve para saber en forma instantánea, ¿está bien? Como les decía antes, es un vector, como si fuera una fila con muchas columnas, tantas columnas como entradas tenga, y me dice en forma instantánea qué valor tiene I1, qué valor tiene I2, y así sucesivamente. Siempre van a ser o sea, más valores que una ceros o memoria, o sea, no es una memoria específicamente, es como que pasa tan rápido que, o sea, yo me voy a lo siento como para guardar algo por un montón de tiempo y es algo como ínfimo. Es una memoria
solamente que puede cambiar tan rápido como vos quieras. Digamos, no es una Ok. memoria de largo plazo. Entiendo que te moleste que se cambie tan rápido. ¿Para qué lo voy a guardar y se cambia tan rápido? Bueno, justamente es para ejecutar el programa. Pero sí, es una memoria. Es una Ok. memoria. Entonces, es una memoria que por supuesto puede cambiar tan rápido como yo cambie los contactos de arriba. Pero sí, independientemente de si cambia o no, la lectura de esa memoria, la actualización del valor de esa memoria se hace súper rápido. ¿Tá? Entonces está cada muy poquitos milisegundos mirando qué le pasa a las entradas para cambiar el valor de la memoria. ¿Está bien? O sea que el valor de la memoria, apenas yo cambie una entrada, va a cambiar, o sea, va a dejar de Exacto, guardarme lo que me guardaba antes y va a guardar lo nuevo. en forma inmediata, hice comillas, en Ok. forma inmediata porque es en los milisegundos, digamos. Por eso es imperceptible para el usuario. Entonces, si yo cambio algo, inmediatamente cambia la memoria imagen entrada, inmediatamente ejecuta el programa. ¿Está bien? Porque imagínate que tu programa fuera esta pavada. Tengo acá I1, el programa más trivial de todos. Y acá tengo Q1. ¿Está bien? Esto lo tengo programado en el Celio. Esto no existe físicamente. Y esta Q1 va a estar asociada, supongamos que acá pongo un PM, un pulsador de marcha. Este pulsador de marcha está abierto. No pasa nada. Cuando fíjate, es un 0. Entonces, cuando lo cierre, lo que va a pasar es, cuando esto se cierra acá, este 0 se convierte en un 1 y este que estaba abierto se va a cerrar. Pero fíjate también lo que va a pasar. Como se cierra a través del programa, esto es el programa, lo que me va a decir, che, en Q1 va a estar activado. ¿Por qué? Y porque ahora por acá circula corriente. Entonces, fíjense cómo va a ser. Si esta es la memoria imagen salida, y voy a tener acá mi Q1, inicialmente, cuando este PM no está cerrado, esto está abierto, acá tengo un 0, esto está abierto, entonces esta Q1, ¿cómo está? Tiene un 0. En cambio, voy de vuelta al amarillo. Cuando cierro acá, este 0 se transforma en un 1, miro el programa, fíjense que acá es lo que hago, es mirar el programa, ejecutar el programa, este se cierra, este se va a activar, ¿está bien? Como si se encendiera, le voy a poner unas comillitas. Entonces, como se cierra, este que era un 0 se va a transformar en un 1. Me va a cambiar primero en la memoria y después me va a cambiar en la salida. ¿Qué va a pasar en la salida? Esto de que en la bornera de la salida, que yo tenía un contacto abierto, se va a cerrar y se va a encender la lamparita. Eso es lo que pasa y eso es el ciclo scan. Así es como funciona. Fíjense que yo no tengo forma de cambiarle a mano lo que alguien sugería, no me acuerdo quién, no importa, las salidas. Las salidas cambian en consecuencia de lo que está pasando, lo que tengo conectado en las entradas y cómo esté programado mi programa. Ok, pero una pregunta, Andrés, viste que vos recién dijiste, bueno, se cierra I1, se cierra Q1, pero si vos, o sea, pero Q1 inicialmente podía en realidad estar cerrado y que cuando I1 se cierre se abra No, Q1, no, o Q1 como no es un contacto, es una es verdad, es como salida, encendido, apagado, así. siempre está normalmente abierto. Ok, perfecto. ¿Sí? Ahí cerró, Y eso Flor. ya me deja más claro. Sí, 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 perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta de este tema, del ciclo scan o de cómo funcionaría lo físico y lo lógico para el PLC? Por ahora no. Bien, me gusta el por ahora no. Lo que voy a hacer ahora es volver al Celio, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, que lo vimos muy súper rápido y pudimos ver muy poquito, como para mostrarle todo el funcionamiento, todos los menús. De vuelta, esta clase puede ser un poco aburrida. Vamos a tratar de que en algún momento hagan algún pedacito ustedes para que no se embolen tanto. Y déjenme entonces que vuelvo a compartir. Compartir. Bien. ¿Ven ahí mi pantalla de Celio? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces acuérdense que siempre es crear un nuevo programa, bueno, o abrir, si tienen alguno hecho. Tengo que elegir la familia y el miembro de la familia. Ahora voy a elegir uno cualquiera. Siguiente. Acá el otro día les hablé, se los dije muy rápido, que
si bien yo elegí este PLC, que tiene 10 entradas digitales más 6 analógicas, con 10 salidas digitales, me permite agregarle más módulos de entradas o salidas, u otros módulos que no le vamos a dar mucha pelota. Pero fíjense, si yo quiero que mi sistema tenga más capacidad, puedo añadir un módulo expansor con 8 entradas y 6 salidas. Entonces pongo añadir, tuki, acá abajo me lo añade, siguiente, modo de programación ladder, siguiente, y ahí ya tengo mi pantallita de programación. ¿Bien? Bueno, algunas cosas que el otro día no llegué a mencionar. Vamos a ir primero a las funciones de abajo, después les explico en la pantalla y después las empezamos. Las vamos a probar todas. Hoy van a ver el pantallazo de todo o casi todo lo que tiene este Celio. Como les decía antes, acá abajo lo primero que vamos a tener, y si ustedes dejan el mouse quieto, les despliega la ayuda que te dice que son entradas digitales, entradas DIG, entradas digitales, y tengo 24 entradas. Algo de repaso también, que si ustedes se fijan sobre el I1 hasta el IR, el encabezado de color es un color amarillito, que no es porque sí, es porque indica que solamente se utiliza en las columnas de contactos. Puedo hacer el arrastrarlo hasta donde estén los contactos. Esto nos va a pasar para cada uno de los componentes. Algunos vamos a tener que solamente son amarillos, otros que son solamente celestes y otros que van a tener componentes amarillos y componentes celestes. El siguiente botón son lo que llaman las teclas Z, que son solamente 4 y no son más que 4, y que pueden funcionar como teclas de función dentro de la programación, pero que son las teclas que tiene el PLC. Déjenme a ver si acá encuentro uno rápido. Son estas teclas de acá, ¿ven? Estas 4 teclas que tiene el PLC, que yo las puedo utilizar cuando el programa está en ejecución para hacer alguna cosa. Podría ser que una de estas teclas, qué sé yo, la primera, decir que me sirva para poner en marcha el sistema, la segunda para ponerla en parada, la tercera para disparar una alarma y la cuarta para otra cosa. No son de uso obligatorio, pero son de uso opcional y si para alguna función la quieren usar, la pueden usar. ¿Cuándo la usan ustedes a veces en el programa que hacen en el trabajo práctico número 3? Cuando no les alcanzan todas las entradas que tienen acá, entonces pueden usar alguna de estas Z, no sé, como pulsador de marcha y pulsador de parada. Pero se le puede asociar la función que uno quiera. Voy a saltar un minuto la M y voy a ir a la Q. La Q son las salidas. En este caso, si se fijan, tenemos 16 salidas y en este caso aparece como una cosa dual, en donde puedo tener contactos, que van en el amarillito, y puedo tener bobinas de 4 tipos diferentes, que lo vamos a ver en un rato, pero siempre es esto solamente cuando lo arrastro, fíjense que ahí me pone un prohibido, porque no es un contacto, solamente lo puedo poner donde pone bobina. ¿Está bien? Y fíjense lo que pasó acá. No sé si alguno lo percibió, que se prendió este botoncito del ojo rojo cuando puse esta bobina. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Voy a volver a vuelvo a un segundo, que se llaman relés auxiliares o marcas. Y la particularidad es que si ustedes se fijan, el tipo de componente de la salida y de la marca son exactamente iguales. Y tienen un comportamiento que es exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Porque ahí pobre Rodrigo tiene un sueño. Anoche salió de joda fuertísimo. Te banco, amigo, no pasa nada. Yo estoy más o menos como vos, acabo de comerme un asado. La única diferencia que tenemos entre las M's y las Q es que las Q, que son las salidas, tienen justamente salida hacia el exterior del PLC. Son las que conecto en los dispositivos de cambio. En cambio, las M funcionan exactamente igual, pero no tienen salida. Y ahí la pregunta lógica de todos ustedes es, ¿para qué mierda me sirve eso si no lo puedo conectar al exterior? Y acá donde les tengo que pedir un voto de fe y de confianza por un rato y decirles que esto nos va a servir para funciones auxiliares de distinto tipo, ya lo vamos a ver, sin darnos cuenta, un poco usamos alguna de estas funciones en KDesimu cuando poníamos un relé que nos servía para
por ejemplo, creo que fue el problema del ascensor, en donde decíamos, este relé significa subiendo, este relé significa bajando. O no me acuerdo si este relé significa ir al piso 1, ir a la planta baja, ir al piso 2. ¿Está bien? Entonces hay funciones que se utilizan como si fueran las salidas, pero sin necesidad de estar conectadas a ningún dispositivo de campo. Para esas son las M, las marcas o relés auxiliares. El siguiente botón es el de los temporizadores. Esto nosotros ya lo estuvimos viendo, que también tiene contactos, que es el que va a ejecutar la acción. Tiene bobinas, una bobina que se llama de comando y una bobina R que se llama de reset. ¿Para qué es la bobina de reset? Para matar a cero el temporizador. Ahora en un rato vamos a ver cómo se configuran. Después tenemos contadores. También los contadores, ¿se acuerdan que los vimos en Cadecimu? Funcionan exactamente igual. Sin embargo, se dibujan un poquito distintos, también lo vamos a ver. Tenemos que son los contadores rápidos que nunca me acuerdo qué son, pero lo podemos ver porque es una pavada. Después tenemos los comparadores de contadores. ¿Qué son los comparadores de contadores? Me permite ejecutar una acción comparando dos valores o los valores de dos contadores. ¿Está bien? Me puede llegar a servir para saber si la cantidad de autos que entró es mayor, menor o igual a la cantidad de autos que salió, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense algo importante de los comparadores de contadores, que solamente tienen contacto amarillito, o sea, no son una salida. Son un comparador que, ¿qué es lo que me va a dar? Como cualquier comparador, cuando el valor o la ecuación de comparación es verdadera, lo que va a hacer es cambiar de estado el contacto asociado. A continuación lo que tenemos son los comparadores analógicos, que los comparadores analógicos funcionan muy parecidos a los comparadores de contadores, en donde lo que voy a hacer es comparar el valor de una entrada analógica versus el valor de otra entrada analógica o versus un valor de referencia. Esto, por ejemplo, nos puede llegar a servir ¿para qué? Supongamos que tenemos una instalación donde tenemos un sensor de temperatura. Por ejemplo, esta habitación donde estoy yo ahora, pongo un sensor de temperatura y le indico una función lógica que sea la siguiente. Si la temperatura es mayor que 26 grados, encende el ventilador. Esa podría ser una función. Esa podría ser toda la función que yo haga. Y en definitiva, ¿cómo lo haría? Si este valor, si la temperatura de esta entrada analógica es mayor que 26 grados, que después veremos cómo se lo digo, lo que hago es abro un contacto. Simplemente, o cierro un contacto, cambio de estado un contacto. La siguiente función que tenemos es una función que se llama relojes, que esto también lo hablamos con algunos grupos, en donde yo lo que puedo hacer es asociar actividades a determinados momentos del día, de la semana. La siguiente función es una función de bloques de texto. Esta es muy simple, en donde, fíjense que es solamente salida, es de color celeste, en donde puedo decir, mostrame en la salida del display del PLC este texto. ¿Cuándo? Y bueno, cuando ocurra alguna determinada cosa. Ahora vamos a probar algún ejemplo. La siguiente es la función de retroiluminación del display del PLC. Vieron que hay algunos displays que se retroiluminan, se enciende una lucecita por atrás para que se pueda ver. Puede ser que, no sé, diga, bueno, de noche que quede retroiluminada, o cuando aprieto el botón Z que se retroilumine, o de 7 a 8 de la tarde, o cuando termina el proceso de no sé qué cosa, suceda esto. Y por último, tenemos la función invierno-verano, que lo que va a hacer es cambiar de estado de contacto para ciertos periodos del año. ¿Está bien? Estas son todas las funciones que yo tengo disponible en este PLC. Por supuesto que hay otros PLCs que tienen disponibles otros tipos de funciones. Ahora, ¿cómo es la pantalla de funcionamiento? Fíjense que acá arriba a la derecha nos dice que está en modo edición. El modo edición es cuando yo estoy haciendo la programación. Y después tenemos modo simulación, que lo que hice fue apretar el S. Por supuesto, ahora no tengo hecho todavía ningún programa. Y parecido al Cadecimu, cuando estoy en el modo simulación, lo que tengo que hacer es ponerlo en modo run. Tengo que ponerle como play. Le pongo modo run acá y siempre van a ver que el loguito de Schneider está girando. Recién ahí es cuando ustedes pueden empezar a simular el programa.
Obviamente, si le quieren hacer alguna modificación al programa, tienen que ir de vuelta al modo edición. Cosas obvias, nuevo, abrir, guardar. Y el ojito rojo, que ahora vamos a ver para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Si este ojito está así en color azul, está todo bien, está todo happy, todo feliz, no pasa nada. Cuando se pone en rojo, hay una advertencia de que hay falta de coherencia en el programa. Entonces, cuando hay falta de coherencia, yo le puedo hacer clic, bueno, acá no hay nada que indicar, pero le hago clic y me dice, che, acá hay algo que me llama la atención. Y fíjense que sin querer me apareció. ¿Por qué? Porque hice acá una raya y fíjense, me dice, en la línea 3 y en la columna 1, en la línea 3 y en la línea 4, en la columna 1, enlace vertical no conectado. Me dice, che, boludo, pusiste un cable que no está conectando a nada. Fíjense que yo ahora lo saco, no hay nada para decir. Esto está buenísimo cuando tenés un programa bastante largo y puede ser que o te olvidaste algo o conectaste alguna cosa mal, te botonea o te advierte que acá hay algo que está bueno que revises porque podría llegar a ser que algo no te funcione. ¿Está bien? Entonces, esas son un poco las funcionalidades que tiene Celio. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es uno por uno todos los componentes. Después les voy a asignar, creo que ustedes son 8 hoy o algo así, para que hagan un ejercicio bien pavote en grupo, como para que vean a ver cómo se llevan con Celio y si aparece alguna cosa que a mí se me haya escapado, porque puede pasar. Y eso más o menos va a ser la clase de hoy. Entonces, esto, la parte de entradas, creo que ya la habíamos visto toda. En donde acá va a variar la cantidad de entradas que yo tenga en función de lo que haya escogido como PLC y módulos adicionales. Y una de las cosas que habíamos visto que está buenísimo hacer es ponerle comentarios, sobre todo cuando hay programas largos. Entonces le doy doble clic acá y acá le puedo poner que este es el pulsador de marcha. Bueno, estoy escribiendo cualquier cosa. Este podría ser el pulsador de parada y podría seguir infinitamente. Entonces fíjense, voy a hacer de vuelta el ejercicio que hice la semana pasada, que era el clásico ejercicio de la marcha parada de un motor. Para arrastrarlo lo tengo que arrastrar desde donde está el amarillito. Acá si le doy este sobre me abre la descripción. Y voy a utilizar la salida Q1 y acá voy a aprovechar para contarles algunas cosas. El tipo de salida que es exactamente igual a la salida de un relé o de un contactor que vimos hasta ahora en KDesimu, es esta primera que tiene como si fuera un corchete que se llama activo en estado. El nombre, la descripción, la traducción es malísima. En un momento yo creo que esto lo tiene en inglés y está un poquito mejor. Fíjense que hasta acá tengo ojito rojo. El ojito rojo yo ya sé que me lo está diciendo porque acá me falta un cable. Cuando le pongo el cable, el ojito rojo desaparece. Hasta acá, este programa lo único que haría es hacer funcionar esta salida Q1 si I1 e I2 estuvieran activadas. Si yo en I1 y en I2 conectara dos pulsadores normalmente abiertos, cuando los pulso, lo que va a hacer es activar Q1. Cuando dejo de pulsar cualquiera de los dos, se va a desactivar. Esto no es todavía la marcha parada clásica de un motor. Para que sea la marcha parada clásica de un motor, lo que tengo que hacer es ponerle la autorretención de la bobina, ¿está bien? ¿Y qué más le tengo que poner? Y lo que tengo que hacer es ponerlo como normalmente cerrado. Así es como hasta acá habíamos programado una marcha parada de un motor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, simulo. Voy al modo simulación, pongo run, y acá tiene que aparecer algo que me muestre qué es lo que pasa afuera. Con este elemento de acá, lo que voy a mostrar es todas las entradas que yo podría conectar, no todas las que conecté, todas las que podría, que en este caso son hasta, creo que eran 24, sí, 6 por 4, 24, y todas las salidas que podría conectar, que en este caso son todas estas, que son 16. ¿Está bien?
Entonces, lo que voy a hacer es simular, fíjense que estos dos, que son los que conecté, I1 y I2, están abiertos. Y lo que voy a decir es, cuando presiono I1, voy a tener en la memoria imagen entrada de la memoria 1, un 1, ¿está bien? Y entonces lo que va a hacer es ejecutar este no lo voy a apretar, el I2, entonces este, como es normalmente cerrado, va a quedar cerrado. Va a ejecutar el programa, va a ver que este Q1 se energiza y que este Q1 se cierra, va a actualizar la memoria imagen salida, va a decir, Q1, si Q1 va a un 1, y entonces va a encender esta lamparita, que es como si fuera la carga que yo tengo conectada a la salida del PLC, y esto lo va a seguir haciendo miles de veces por segundo o por minuto. Andrés, Sí, si vos quisieras que esa I1 de las entradas digitales estuviera cerrada, ¿lo puedes hacer? Pero normalmente cerrado, ¿lo puedes hacer o no? que este fuera normalmente cerrado. Sí. Sí, Ah, ok, listo. sí. Lo que tendría que hacer es esto, mirá. Lo voy a hacer con I7. Esto sería que es normalmente cerrado. Ok. ¿Está bien? Pero en este caso yo tomé la decisión que todos sean, que son estos dos nada más, sean normalmente abiertos. Por supuesto, dependiendo de lo que yo conecte afuera, que esto es afuera, es cómo tiene que ser la programación para que funcione como yo espero. ¿Sí? Y como están todos abiertos, lo programamos igual que si fuese el KSIMU, Yes. ¿no? Esa es la papa que yo les dije. Si alguien te dice, che, no, mirá, el I2, como es un pulsador de parada, quiero que sea normalmente cerrado, sería así, ¿está bien? Así, sin presionar. Entonces, para que funcione como yo espero, fíjate que si presiono el de marcha no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque este está abierto. Para que el físico sea un normalmente cerrado, lo que debería hacer en la programación es cambiarlo de estado y ponerlo así. Esperen que acá me Ok. molesta. ¿Está bien? Entonces, este sería normalmente cerrado, lo que conecto físicamente en I2, y entonces ahora sí puedo hacer la simulación y digo, I1, que es mi pulsador de marcha, lo pulso, algo que ustedes no están viendo, pero para pulsarlo yo le tengo que acá dar 2 veces, porque en la primera lo aprieto y en la segunda lo suelto, y fíjense lo que pasó. Se cerró durante un segundo, cuando se cerró en la memoria imagen entrada de I1, escribió un 1, ¿está bien? Circuló corriente por la Z1, ejecutó el programa vio que por esta línea había circulación de corriente, dijo en la memoria imagen salida de Q1 pongo un 1 y actualizó, perdón, como este Q1 está activado, este que está asociado se cerró, y como entonces actualizó la memoria imagen salida a las salidas, dijo Q1 está activada. Eso que yo lo dije en un par de segundos, pasó un montón de veces desde que yo apreté I1. Un montón de veces. Y sigue pasando, está pasando en este momento. También porque el ciclo scan no es que se detiene. Pero como no hubo variación en las entradas, la memoria imagen de entrada no varió. Sigue estando igual que hace 1 segundo, 2 y 3 segundos antes. ¿Está bien? Eso era lo que ustedes un poco me preguntaban antes. Entonces, mientras no haya alteración de ninguna de las entradas, si bien el ciclo scan se sigue ejecutando una y otra vez sin parar, no hay alteración en el registro memoria imagen de entrada, ejecuta el programa, actualiza las salidas, pero como no hubo ningún cambio ni en el programa ni en las entradas, las salidas quedan exactamente como están. ¿Está bien? Eso es el ciclo de scan. ¿Me siguieron? Sí. ¿Convencida, Sí. Sofi? No sé si fue Sofi o Flor. Las dos fuimos. Bien, convencidas. En mi caso, sí, por lo menos. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, si yo quiero ahora frenar esto, lo que voy a tener que hacer es presionar el pulsador de parada que está conectado en I2, que es normalmente cerrado, lo presiono y lo suelto,
y ahí vuelve a estar normalmente cerrado. Y por supuesto se paró. Porque ¿qué fue lo que pasó? En la memoria imagen de entrada vio que en I1 había un 0, vio que en I2 había un 0, entonces cuando vio 0 y 0, ejecutó el programa, perdón, vio que había un 1 en I2, que había un 1 porque yo lo estaba apretando, abrió el contacto este de acá, ¿está bien? Entonces dijo, che, en Q1 se quedó sin alimentación, este que está asociado se abrió, ejecutó el programa, eso fue la ejecución del programa, actualizó la memoria de salida, vio que Q1 era un 0 y ahí se quedó con un 0. ¿Está bien? Y esto, como les decía antes, sigue ocurriendo en forma indefinida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto era, yo les dije que había varias formas de bobinas de salida. Hay otra forma, yo se las voy a ir mostrando todas, le vamos a usar una Q2, que se llama tipo de salida de telerruptor. Esto rara vez lo usamos, pero igualmente yo se los voy a explicar cómo funciona. Fíjense, voy a conectar en I3 un normalmente abierto y voy a conectar en Q2 un tipo de salida que si se fijan es distinta, acá hay un corchete y acá hay como un firulete así, que fíjense cómo se llama, activo en flanco, telerruptor. Y miren lo que hace. Más fácil mostrarlo que explicarlo. Miren, le doy un pulso, se enciende, suelto. Le doy un pulso, se apaga. Un pulso se enciende, un pulso se apaga, un pulso se enciende, un pulso se apaga. Es como que tiene acá toda la lógica de tener un pulsador que podría estar trabajando asociado con un contador y decirme que si es la primera vez que lo apretás, encendelo. Si es la segunda vez que lo apretás, apagalo. Entonces, tengo en un solo pulsador la posibilidad de arrancarlo y pararlo. Lo que hago es cambiarlo de estado. ¿Está bien? No lo usamos mucho, pero no quiere decir que si a ustedes les sirve para hacer la programación de algo, no pueden echarle mano y utilizarlo. Es la salida del tipo telerruptor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Y la siguiente, que es estas que están acá, que fíjense que dicen S y R. ¿Qué piensan que significa S y R? ¿Alguna idea? Ninguna idea. No. Sí, significan set y reset. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de bobina? Es, si yo le doy un pulso, no hace falta que lo mantenga energizado, simplemente le doy un pulso a set Q1, lo que va a hacer es encender Q1. Y si yo le doy un pulso a reset, perdón, Q3. Si yo le doy un pulso a set Q3, me la va a encender. Si yo le doy un pulso a reset Q3, me la va a apagar. Eso es todo lo que hace. ¿Qué decís? ¿Para qué mierda me sirve esto? Bueno, esto te va a servir un montón para cuando tengan circuitos de programación más complejos, porque fíjense que en realidad hace lo mismo que tenemos en la línea 1 y 2, pero esto es muy eficiente para un montón de cosas que vamos a ver un poco más adelante. Ahora les estoy presentando como las herramientas y las funcionalidades. Un poco más adelante vamos a ver para qué lo podríamos utilizar. ¿Está bien? Les muestro cómo funciona. Vamos de vuelta. Ahora vamos a usar el 4 y el 5. Lo pongo en modo run. Si le doy un pulso al 4, fíjense, se encendió Q3. Si le doy un pulso al 5, se apagó. 4 se enciende. 5 se apaga. ¿Se entendió cómo funciona el set reset? Y algo muy importante, siempre que uso set, tengo que usar reset. Porque si no, no tengo forma de apagarlo. Mi salida. ¿Está? Entonces, muchas veces me van a escuchar que voy a decir el par set reset. Para acordarse que si uso set, tengo que usar reset. De hecho, si ustedes por alguna razón lo omiten,
se olvidan de ponerlo, fíjense que acá se prende el ojito rojo y te dice, hey amigo, de la entrada Q3 reset no está conectada. Ah, tenés razón. Entonces voy a ir y voy a decir, conecto mi reset. Como la había conectado. Mire, por ejemplo, le voy a conectar acá a Z1. Así se los muestro cómo funciona. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y ahí me desaparece el ojito rojo. ¿Alguna pregunta de set reset? Algo que no les guste, que les llame la atención. Miren, ahí les muestro cómo funciona con el Z. Ahí tengo que apretar estos botones con el I4 set, con el Z1 reset. Reseteo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Set reset. No hay ninguna pregunta de set reset. Siempre hay preguntas de set reset. O algo que no les gusta, que les incomoda. ¿Pasa algo si apretás 2 veces set? Muy bien, Matías. Me gusta que estés preguntando. Si aprieto 2 veces set, mira, voy a apretar 1000 veces set. Es I4. No, mira, sigo apretando un montón de veces y queda seteado. Hay una pregunta por ahí, cercana a la que acabas de hacer, Matías. A ver si se les ocurre alguna otra parecida. ¿Pasa algo si aprieto muchas veces reset? No, esa no es la pregunta, porque no pasa nada, se queda apagado, está bien. Pero hay una pregunta por ahí de ¿pasa algo? Sí. Si tocas reset y no está en set. Si tocas reset y no está en set, mira, no está en set, toco reset. No pasa nada. Nos estamos acercando a la pregunta que siempre Pero sale. desde el Z. No, el Z olvídatelo porque el Z es una cagada porque no me permite mantenerlo Ok. apretado. Pero Te suponete tocas al mismo tiempo. eso, ¿quién fue el genio? ¿Quién se lleva el 10 del día de la fecha? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo está ahí medio soñando, soñó con... ¿Y si aprieto los dos? Exacto. ¿Qué pasa si aprieto los dos? Nada, supongo. Rodrigo dice nada. Mati, ¿qué opinás? Ni idea. No, no sé. Rodrigo, Nada, también. Sofi, Flor, Camila, Mora. Y le estás dando como dos señales opuestas al mismo tiempo. ¿Nunca les pasó que le dijeran dos cosas opuestas al mismo tiempo? Obvio. Como viste que en el KSIMU te aparecía tipo cortocircuito, así, como que no sé, o sea, le estás diciendo hacer dos cosas al mismo tiempo que son opuestas. Ujú, sí, a mí me pasaba mucho, cuando yo tenía 17 años, trabajé unos meses en la fábrica de mis tíos, que eran hermanos, y fue el peor trabajo que tuve, porque claro, me acuerdo una vez, me hicieron pintar una habitación como esta, más o menos, me dijo pintala de celeste, la terminé de pintar y vino otro y me dijo pintala de verde, y fue, tipo, dale, boludo, acá terminé de pintarla. No, sí, son instrucciones opuestas, como ustedes bien dijeron. ¿Y qué pasa cuando hay instrucciones opuestas? Además de que uno se frustra y que les dan ganas de matar a alguien. No sabes qué ejecutar, o sea, cuál de las dos cosas No, ejecutar. Claro. exacto, no sabes cuál ejecutar y entonces, ¿qué se les ocurriría hacer a ustedes? Y va a ejecutarla más fácil, capaz, no sé. Está Pero sí, buenísimo, me gustó eso de ejecutarla más fácil. Casi Lo que que pasa es que la respuesta correcta. A ver, Rodri, dale. cuando está todo apagado, si vos como que tocas set y reset al mismo tiempo, reset no haría nada y set sí. Podría ser, me gustó tu pensamiento. No y es cuando así. está prendida es al revés. No es Reset así. sí haría algo y set no. Me gusta tu lógica y tu razonamiento, pero no es así, es más pragmático. Alguien dijo que, no me acuerdo quién fue, si fue Mora, que haría lo más fácil. o sea, la corriente generalmente toma por ejemplo, en lo que es un circuito, toma el camino que le es más
fácil, por así decirlo. No sé, no me sale Sí, el de menor explicar. resistencia, querés decir vos. Eso. Pero ahí estamos El que hablando le de un cuesta menos. Exacto, eso está perfecto lo que estás diciendo, pero eso que vos estás diciendo es con un circuito puramente Físico, eléctrico. Exacto, claro. físico. Acá acuérdense que esto es programación pensado como si fuera un circuito eléctrico. Volvamos un segundo a lo que vos dijiste y tratemos de pensar si la respuesta obviamente no es el más fácil, pero que va por ahí, ¿cuál podría ser la respuesta? Que no haga nada. Esa podría ser una, que no haga nada, es más o menos cerca, pero ¿qué sería no hacer nada en este caso? Si yo le doy las dos instrucciones a la vez. Que queda como está. Claro, no cambiar los estados. Eso era lo que Está decía la- Rodri, lo opuesto a lo que decía Rodri, es si está en un estado, no importa que haga lo contrario, no es ni que haga lo contrario ni que se quede como está. Y está muy cerca a esta idea de ir por lo más fácil. Pero en lugar de usar la palabra fácil, hay que usar otra palabra. Y piénsenlo, por ejemplo, si en esa salida yo tengo conectado el descenso de una prensa hidráulica de 100 toneladas. Si yo le digo set y reset al mismo tiempo, que es baja la prensa o quédate quieta, ¿a qué se imaginan ustedes que le daría en general más bola o qué esperarían que la gente o que el sistema haga? Que Que la baje, baje. que baje igual y que haya por ahí quizás un señor con su mano o una señora metiendo ahí para hacer mantenimiento de algo o que frene. Pero la opción es baja o sube o baja o se queda igual, porque No, la opción es, está bien, está buenísima la pregunta porque yo no fui tan específico. Yo los quise llevar a la respuesta. La opción es, ¿activo la salida o no activo la salida? O sea, ¿activo Q3 o no la activo? ¿Seteo Q3 o la reseteo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que ustedes... y lo menos peligroso. Esa es la respuesta correcta. Lo menos peligroso. En general, lo menos peligroso es que el sistema se quede estable y no que se quede funcionando. En general, por supuesto que hay montones de excepciones. Por eso, la respuesta correcta, que por supuesto no tenían por qué saberla, por eso lo charlamos bastante, y espero que con esto ya se lo queden para siempre, es que si le doy las dos instrucciones a la vez, set y reset, la que prevalece en este caso, y por cómo está programado en Celio, y en la mayoría de los casos, el reset va a prevalecer sobre el set. Si le digo set y reset al mismo tiempo, set prevalece, reset prevalece o reset le gana a set. Y para que me crean, porque está buenísimo que no me crean, hago las dos cosas a la vez. Fíjense que le pongo set, perfecto, me encendió Q3. Pero si teniendo set activado también le pongo reset, gana reset. Fíjense que se apagó. Quedan las bobinas energizadas, porque esto tiene que ver con cómo está establecido la programación del circuito, pero el comportamiento de la salida es reset prevalece sobre set. Por supuesto, si yo le saco el reset, gana el set. Y fíjense que si yo la reseteo y vengo después, o sea, estaba reseteada, y viene después alguien con todo el ánimo de setear esto y le da un montón, no pasa nada. ¿Está bien? Es así como funcionan las bobinas de set y de reset. ¿De acuerdo? ¿Les gustó? ¿Se convencieron? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? ¿Que es horrible? Ok, bien. Voy a borrar todo esto. No me acuerdo si se puede borrar así. Sí, se puede borrar por línea. Para seguir con otras herramientas que como ya las conocen muchas de KDesimu, vamos a ir rápido porque les voy a ir mostrando las características de estas. Ya vimos entradas, ya vimos los botones Z, ya vimos las salidas. Las marcas funcionan exactamente igual a las salidas, igual. Y ahora vamos a ver los temporizadores. Los temporizadores siempre van a tener una bobina, que es la que voy a energizar, y un contacto que va a ser el que va a ejecutar la acción. Ejemplo, pongo un pulsador y uno, conecto la bobina T
de ese temporizador hay 1 y voy a decir que el contacto T1 me va a accionar una salida Q1. ¿Está bien? Este es el circuito que estoy inventando. Fíjense que por más que yo haya completado el circuito, me sigue dando ojito rojo. ¿Por qué me da ojo rojo? ¿Qué se imaginan? No le dije nada de ese temporizador. No le dije ni qué tipo de temporizador es, ni cuál es el valor de tiempo que yo voy a establecer para ese temporizador. ¿Cómo lo hago? Doble clic sobre la bobina y me va a abrir una ventanita que, si se fijan, voy a tener distintos tipos de temporizadores. Dos de ellos ya los recontra conocemos. Uno es este, que se llama función A al trabajo o comando mantenido, que es el típico on delay, que acá incluso nos pone el dibujito de cómo es la bobina y el accionamiento de su contacto asociado. Después vamos a tener el que es al reposo, que es el C o el off delay, ultra conocido. Y después vamos a tener algunos diferentes que ustedes los pueden usar en el caso que los necesiten, que por ejemplo es cuando le entrego un flanco a la bobina, después de un determinado tiempo, se activa el contacto y se desactiva en el momento que lo reseteo. ¿Está bien? Este otro que es cuando le doy un impulso, el contacto va a funcionar durante un determinado tiempo. Este es cuando le quito el impulso a la bobina, va a funcionar durante un determinado tiempo. Este es una luz intermitente, ¿está bien? Mientras esté funcionando la bobina, voy a tener el contacto que se va a hacer abro, cierra, abro, cierra, abro, cierra, con igual periodo de tiempo de apertura y de cierre. Esto podría ser como una sirenita, no la sirenita la que canta, sino como una sirena que hace o prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Este es parecido al anterior, solo que lo activo con un pulso y lo desactivo con otro pulso. Este es un poquito más complejo, que es el que se llama totalizador, en donde en función de los tiempos que yo voy activando la bobina, cuando llego al valor del parámetro de cuenta, lo que va a pasar es se va a activar durante un periodo de tiempo hasta que yo la resetee. ¿Está bien? Así es como funciona. Ya sea por la suma de los tiempitos o por el tiempito total. Digamos, lo que estoy haciendo es leer este dibujo. Solo que como lo hice tantas veces ya lo tengo medio de memoria. En este caso voy a tener como si fuera on y off delay a la vez. O sea, va a tardar en conectarse y también va a tardar en desconectarse. Acá voy a tener lo que se llama un tren de pulsos asimétrico, en donde puedo... Vieron que antes le dije una sirenita que es igual de tiempo encendido y apagado. Acá tengo dos tiempos distintos. Y el último que voy a tener es igual al anterior, pero en lugar de ser cuando tengo activada la bobina, es con un pulso para que esto empiece y un pulso para que esto termine. ¿Está bien? Todo esto es para que después ustedes lo puedan mirar un poco más en detalle. Nuevamente, los que más vamos a usar es el on delay y el off delay. En este caso, para el ejemplo que voy a hacer, voy a tomar un on delay, pero además de elegir el tipo de temporizador, le tengo que decir el parámetro de tiempo. Fíjense que acá me permite poner las unidades, o la magnitud, mejor dicho, y acá las unidades, que pueden ser segundos, horas, minutos, etc. En este caso yo le voy a poner que sean 3 segundos. Le tengo que poner el 3 porque me lo borró por alguna razón. ¿Está bien? Entonces ahí ya configuré, fíjense, ojito rojo, cuando le doy OK, el ojito rojo desaparece. ¿Y qué es lo que espero que haga este circuito? Es, una vez que yo cerré el I1 y lo mantengo cerrado, 3 segundos después se cierre T1, se encienda Q1, en tanto y en cuanto este permanezca cerrado. Eso es lo que va a hacer mi circuito, se los voy a mostrar. No va a fallar. No debería, no hay ninguna razón para que falle.
De vuelta, acá voy a poner los pulsadores, que solo voy a utilizar el I1. Espérenme que esta cosa me molesta. Acá voy a poner las salidas. Solamente voy a usar la Q1. Y además voy a desplegar esta barra que se llama de bloques funcionales, en donde me va a ir mostrando que tengo un temporizador, cómo se llama, qué tipo de bloque es, cuál es el valor de preselección, cuál es el valor y cuál es el valor actual. ¿Está bien? Entonces eso me sirve para monitorizar algunas de las funciones mientras yo estoy en la etapa de simulación. Lo voy a poner en modo run, le voy a apretar el I1 y fíjense, si quieren acá van a ver que el actual va a avanzar bastante rápido hasta 3 segundos, y cuando este llega a 3 segundos, este TT1 se va a cerrar. Ahí está avanzando, se cerró, y ahí queda funcionando como yo esperaba. ¿Hasta cuándo? En este caso, hasta que yo levante este de acá. Si lo vuelvo a hacer, vuelve a funcionar como yo esperaba. ¿Está bien? Estas son cositas que yo le voy mostrando de Celio. Fíjense también que acá en la etiqueta, cuando llega el valor de cuenta, se pone color rojo. ¿Está bien? Quiere decir que está activado. Esto es lo que tenía para contarle de los temporizadores. También puedo, no es obligatorio, pero podría ponerle una bobina de reset. Lo vamos a poner ahora con I2. Lo único que voy a hacer también es para darle más tiempo, agrandarle el tiempo de cuenta, le voy a poner 30 segundos o 33, ahí está. Voy a modo simulación, run, activo, y fíjense lo que pasa, empiezo a contar y cuando yo quiero, si yo lo reseteo, fíjense lo que hace, me lo lleva a 0. Si yo le saco el reset, empieza a contar nuevamente. ¿Está bien? Por alguna razón podría pasar que yo necesite volver el valor de cuenta de ese temporizador a 0. ¿Cómo lo hago? Lo hago con el reset asociado. ¿Hasta acá vamos bien? Excelente. Siguiente cosa que vamos a ver son los contadores. Los contadores funcionan, como les decía la vez pasada, exactamente igual a los que vimos en Cadecimu, en donde voy a tener 3 bobinas, en lugar de tener un solo componente con distintas patitas, acá lo tengo en distintas bobinas, pero voy a tener una bobina que es el contaje, otro que es la dirección de cuenta y otro que es el reset. ¿Está bien? Entonces fíjense, vamos a hacer un programa que nos permita contar hasta, qué sé yo, 5, y que cuando llegue a 5, lo que haga es enciende una luz. ¿Está bien? Entonces yo voy a incrementar con I1, voy a cambiar el sentido de cuenta con I2 y lo voy a resetear a lo bestia con I3. Por supuesto que estamos viendo las combinaciones más simples, podrían ser combinaciones más complejas, no sé, que cuente cuando presiono I1 y son los martes por la tarde, yo qué sé. Me está diciendo ojito rojo porque no tengo conectada la salida del contador, pero la vamos a conectar. Y le vamos a conectar a Q1 para variar. Entonces, ahora debería desaparecer el ojito rojo. No, ¿por qué no desaparece el ojito rojo? Y porque no le dije el parámetro del contador, no le dije hasta cuándo voy a contar. Entonces ahora sí, le digo que voy a contar hasta 4 impulsos, mi contador de 4. Ahora sí desapareció el ojito rojo. Voy a modo simulación. Y de vuelta, fíjense que acá tengo un contador que me dice que la salida se pone en on cuando el valor alcanza la preselección, que la preselección es 4, que el valor actual es 0. Entonces ahí sí, voy a modo run. Fíjense que con uno cuento, conté 1, conté 2, y ahora lo que voy a hacer es cambiarle el sentido de cuenta. Fíjense que lo que acabo de hacer es activar el DC1. Cuando le dé el próximo pulso, lo que va a pasar es que va a descontar. Fíjense que ahí fue a 1 y ahí fue a 0. Si le doy para abajo no cuenta más que 0, o sea, no descuenta más que 0, no cuenta negativos. Lo saco del modo decremental,
lo llevo de vuelta a contar ascendente, pero ahora por alguna razón aprieto I3, ¿qué hace? Me lo lleva a 0. Puta, tengo que volver a contar todo. Entonces voy de vuelta, ahora sí voy rápido, voy a llegar al orden de cuenta, y cuando llegue a 4, este se cierra, y si sigo hacia arriba, 5, 6, 7, 8, no importa, este queda cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje, que puedo bajar decrementando, fíjense que ahí bajé decrementando, o si incremento también por arriba, podría pasar que en el momento que yo quiera, pum, lo mato y vuelvo de vuelta a 0. La forma de funcionamiento de los contadores es exactamente igual a la que habíamos visto hasta acá. ¿Está bien? Bien. Acelero un poco más. El próximo... Este saben que yo no me acuerdo qué es. No me acuerdo qué es. Este lo voy a saltear. Comparadores. Fíjense que este dijimos que es el comparador de contadores y es un contacto. Entonces no me queda otro que siendo un contacto ponerlo acá. Y lo que voy a hacer es que cuando esto sea verdadero, accione Q2. Pero ahora le tengo que decir cuál es la función de este contador. Entonces, fíjense que acá me dice que puedo comparar dos contadores. Podría comparar el contador 1, que lo puedo comparar contra una constante, o lo puedo comparar contra otro contador. Y además, para hacer esa comparación, puedo usar mayor, menor, igual, distinto, o mayor, igual, menor, igual, y le puedo sumar un valor de offset, un valor de corrimiento. Fíjense, lo que le voy a decir en esta función hasta acá es que si C1 es mayor a C2, esta función es verdadera. Pero podría poner que si C1 es mayor a C2 más 1. O sea, que es mayor, pero mayor en una unidad, como mínimo. ¿Saben? Que difieren en como mínimo, en este caso van a ser 2 unidades. ¿Está bien? Invento una función cualquiera. Esto lo que me permite es inventar lo que yo quiera. Por supuesto que lo que voy a tener que hacer ahora es poner el contador 2, que no lo tenía programado. Lo vamos a poner por acá. Le vamos a poner solamente una bobina que incremente con, no sé, I7. Esperen que acá hice lío. Y le voy a poner que el valor de cuenta del contador sea 2. Listo. Andrés, una pregunta. Sí, adelante. Esas comparaciones, viste que vos le podés sumar o restar, o sea, eso se puede hacer solo con números, o sea, no podés hacer, ponele que te diga cuánto va tipo C1 menos C2. ¿Me entendés? Viste que vos Que te tenés. diga, pero que te diga que en un display la diferencia. O sea, se me vino a la cabeza igual el problema que hacíamos de las cajas, ¿te acordás de cuando detectaba y no detectaba? Y nada, se me vino a la cabeza eso, si ponele, se puede hacer eso, o sea, si el programa te puede reconocer la resta de dos contadores. ¿Pero qué sería la resta de dos contadores? Entiendo la pregunta, pero decímelo en un caso más concreto. Por ejemplo, el de las cajas, que te acordás que cuando llegaba a cierto valor, o sea, un sensor detectaba una y contaba una, y un sensor detectaba la otra y contaba la otra. Y nosotros, tipo, como no se podía hacer esa resta, no podíamos saber cuáles eran de una y cuáles eran de la otra. ¿Te acordás? Porque el sensor, había uno de los dos sensores que detectaba todo. Digo, Sí. ¿se puede tener ese valor de C1 menos C2? No. O sea, sigue siendo igual. No te da un valor. Vos lo que podés hacer es compararlos, ¿está bien? Y podés siempre comparar la distancia si querés. Ok. Y si vos tenés una distancia, podés decir si eso es verdadero o falso. Es todo lo que te permite hacer esto. Pero no te dice el valor instantáneo es 2, 5, 8, 27. No, eso no lo hace. Ok. Bien, me sigue tirando ojito rojo acá porque el contador 2 no usé la bobina. ¿Está bien? Entonces acá vamos a poner que cuando pongo este contador, yo que sé, active una marca, no sé, cualquier pavada. Y ahí no sé qué es lo que no le está gustando. Me está diciendo que no están conectadas las salidas de reset y que el contacto de la M1 no se usa. Pero bueno, eso no nos va a impedir
hacer la simulación del programa. En absoluto. Pongo en modo run. Voy a agrandar esta ventanita para que veamos en qué momento este comparador se hace verdadero. Entonces, se va a hacer verdadero si C1 es mayor que C2 más 1. Fíjense que entonces vamos a incrementar este. Ahí este vale 1, este vale 0. Esta condición todavía no es verdadera, pero si yo le doy un pulso más, se va a hacer verdadera y este comparador B1 que está acá en la línea 6 se va a cerrar. Vieron que no les mentí, se cerró y ahí lo que hizo fue activar la Q2. Si yo ahora empiezo a incrementar el otro contador, que ya no me acuerdo dónde lo tenía conectado, creo que en I7, va a dejar de ser verdadero. ¿Ven que dejó de ser verdadero? Nada, esto es mostrarle cómo uso comparadores y comparadores de contadores. ¿De acuerdo? Sigo con otras cosas, con otras funciones. Voy a borrar todo esto rápidamente. La siguiente función que vamos a ver son los comparadores analógicos. Que eso les había comentado, que el comparador analógico lo que hace, esto es recontra importante lo que les voy a decir ahora, porque cuando ustedes manejen una función o una entrada que sea analógica, nunca va a venir acá. ¿Por qué? Supongo, no quiero decir una burrada. Pero supongo que es porque no es tipo contacto abierto o cerrado. Es que no dijiste una No sé cómo burrada, dijiste decirlo una bien. genialidad, lo dijiste perfecto. Una variable analógica, señores y señoras, no es hay temperatura o no hay temperatura, hay presión o no hay presión. Hay un determinado nivel de presión, de temperatura, de lo que esa variable analógica esté midiendo. Entonces nunca lo puedo representar con un contacto. Y todo lo que represento acá, si ustedes se fijan, cuando hago drag and drop, es un contacto abierto o cerrado, pero no deja de ser un contacto. Por lo tanto, nunca una entrada analógica la voy a poder representar desde acá, desde los contactos. No sé quién dijo eso, no sé a quién ponerle el 10, no sé si fue Flor, Sofía, no les distingo las voces, están con las cámaras apagadas, así que bueno, le voy a poner el 10 a los chicos que tienen las cámaras encendidas. Pero exactamente esa es la razón. Nunca puedo representar una variable analógica con un contacto porque es un continuo de valores entre un rango de medición. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo gestionar acá una variable analógica? Y acá es donde aparecen justamente los comparadores analógicos, que como los comparadores de contadores son un contacto. Fíjense, acá voy a poner un contacto. ¿Y este contacto cómo va a funcionar? Bueno, cuando la función de comparación que yo le ponga sea verdadera, se haga verdadera por las condiciones de esa función, lo que va a hacer es cambiar de estado a este contacto. Como yo lo voy a dejar normalmente abierto, lo que va a hacer ese contacto cuando la función sea verdadera se va a cerrar. Entonces, al igual que el otro comparador, le doy doble clic, me abre una ventanita, y fíjense lo que me dice, es val 1 igual val 2, 0 igual a 0, porque pues todavía no tiene nada. Entonces siempre voy a comparar un par de valores. Ese par de valores puede ser de una de las entradas analógicas, que en este caso tengo 6, y B, y C, y D, y E, y F, y G, que generalmente van a estar representadas con letras minúsculas. Entonces puedo decir que si IB es mayor, y podría comparar versus un valor de referencia, o versus otra variable, cuando esa condición sea verdadera, este contacto de acá se va a cerrar. Ahora, ¿cuándo compararía versus otra variable? ¿Y cuánto compararía versus un valor constante? Bueno, podría ser un caso que yo dijera, qué sé yo, si la temperatura de este recinto es mayor, menor o igual a la temperatura de otro recinto, que se ejecute una acción, no sé, que se encienda un extractor de aire, por ejemplo. Entonces ahí sí podría comparar entre dos variables. Incluso podría comparar contra una variable contra algún corrimiento, ¿está bien? O en este caso, o en otro caso podría decir, bueno, si la temperatura de este ambiente es mayor que 27 grados,
encender el ventilador. Y vamos a hacer eso. Si la temperatura IB es mayor, fíjense que ahí ya me cambio mayor, ¿a cuánto? A 27 grados, A 22 ya hace calor. a como- 22, a lo que vos te guste, encendemos eso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es entender, y esto tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en el trabajo práctico número 2, es cómo yo sé, cómo hago para decirle al PLC 22 grados. Porque el PLC no sabe que es una variable analógica, pero en realidad no sabe si es temperatura, presión, no tiene ni idea. Porque el PLC lo único que puede entender es en el idioma que el PLC entiende, que es en el idioma eléctrico, en el idioma de los volts o de los miliamperes. Y este PLC en particular solo sabe de volts, no sabe de PLC. Fíjense que acá abajo nos pone valor de referencia en voltios. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, primero tengo que tener un dispositivo que la señal de salida de mi sensor analógico sea en voltios. Si me entrega en amperes, que la norma es entre 4 y 20 miliamperes, por ejemplo, para este PLC no me sirve. Necesitaría tener un sensor analógico de temperatura que me entregue 0 a 10 volts, que es la norma y es con la que trabaja este PLC. ¿Está bien? Ok, listo. Supongamos que conseguí ya un sensor que trabaje a 0 a 10 volts. La pregunta es, ¿cómo hago para saber o para decirle al PLC cuántos volts representan los 22 grados de temperatura que yo estoy tratando de informarle al PLC? ¿Cómo hago? ¿Qué se les ocurre? Ideas. Y tu equipo no te lo tendría, o sea, no tendrías, según el equipo ese conversor que pongas, no tendría como fijado cuántos voltios equivalen a cierta temperatura. Es un Digo, sensor. de fábrica, ¿eh? Es un sensor. Vos cuando decís equipo te referís al sensor. Sí. O sea, cuando lo fabrican, no dice, tipo, no hay algo que puedas convertir vos, o sea, una regla de que ¿Qué te va a entregar opinan? tantos voltios ¿Qué opina el según. resto de la idea acá de la Me compañera? parece bastante bien. Bastante Pero no bien. sé si se puede. O sea, Ba- no varias sabemos, veces nos bastante dijiste bien. que cada fabricante hace tipo la curva en el que Claro. uno puede que eso. O sea, como que siento que es algo que según cómo se fabricó o según cómo sea, igual no tengo ni idea, o sea, soy re burra en este tema, por eso pregunto No, si puede ser posible. no sos reburra, y está buenísimo aunque no tengan idea, digan lo que se les viene a la mente. Porque es exactamente así, es un valor que te tiene que dar el fabricante. O sea, vos tenés que tener una curva, o una tabla, o un dato, lo que sea, generalmente son curvas, en donde vos decís, bueno, para 22 grados, ¿qué nivel de tensión, en este caso de volts, representan eso? ¿Está bien? Yo acá no lo sé, porque en realidad no estoy conectando nada, en la realidad voy a poner un valor cualquiera, voy a poner 2,2, ¿está bien? Entonces lo que va a hacer en este caso, este comparador analógico es lo siguiente. Cuando llegue a 2,2 volts o por encima, porque es como lo configuramos, fíjense que lo voy a abrir, o por encima, en realidad es cuando pase por encima de 2,7, puse 2,7, perdón, no puse 2,2, lo que va a hacer esta función es ser verdadera y va a cerrar este contacto. A ver acá que tengo algo en el chat, es un insulto. Bueno, no hay ningún problema, Rodri, no te hagas problema. Voy a modo simulación, pongo run, y entonces, pará, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, tengo que ir a buscar quién me simula eso, que es este de acá. Que por supuesto, como dijimos antes, como es una variable analógica, lo que necesito es que no sea on-off, no es temperatura, no temperatura, es un determinado rango. En este caso, insisto, siempre este PLC nos lo va a permitir hacer únicamente entre 0 a 10 volts. Hay otros PLCs y hay otros dispositivos de campo que trabajan con otros valores. Entonces,
Fíjense que yo me voy a mover y lo voy a empezar a levantar. 2,4 no pasa nada, 2,5 no pasa nada, 2,7 no pasa nada, 2,8, 2,7 nada, 2,83 ya se encendió. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje. ¿Está bien? Esta podría ser una forma. Podría empezar a hacer otras combinaciones con las cosas que ya estuvimos viendo, que es que se setee el funcionamiento cuando llega a 2,7 y después que se resetee, qué sé yo, de cualquier otra manera. 3 días más tarde, usando un temporizador, cuando venga un changuito de 3 botones, yo qué sé. Podría ser cualquier cosa. Yo les estoy mostrando la funcionalidad básica. ¿De acuerdo? Bien. Sigo mostrándole cositas. Ya falta re poco. Re que de poco. El siguiente, ¿hay alguien del grupo 2? Yo. Mati, perfecto, me parecía, no me acordaba bien. ¿Se acuerdan? El grupo 2 es el de la cancha de River, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan que el otro día yo les mencionaba que hay algunas funciones que están asociadas a los días de la semana, por ejemplo? Y una es esta, que es la función reloj. Que esto, fíjense que son, el serie nos permite hasta 8 relojes diferentes. Y en cada uno de los relojes, cuando ustedes le dan doble clic, tiene 4 canales. ¿Qué significa esto de los 4 canales? Ustedes pueden setear acá, por ejemplo, que lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 11:15, este contacto se cierre. Pero además, dentro este mismo contacto puede hacer que los jueves y los lunes, no, y los martes, entre las 8 de la mañana y las 9 y no sé, 5, haga otra cosa. Y después podrían hacer que los sábados de, qué sé yo, de 21, ¿me permite? Esperen que hice cualquier verdura. De 21:00 a 22:00 y los domingos de, qué sé yo, de 15 a 18. Puse sábado, quise poner domingo. Suceda esto. Entonces, fíjense que acabamos de armar random para que suceda algo durante estos periodos de tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que cuando sea ese momento, este contacto se va a cerrar. Esto podría ser la bomba de riego de la cancha de River, por ejemplo. ¿Está bien? Para que no tenga que ir alguien a apretar los botones. Por supuesto que esto también podría estar asociado y combinado a que la humedad fuera, con parador analógico, si se da que estás dentro de este periodo y la humedad relativa del suelo es menos de 30 grados, de 30%, hago que se riegue. ¿Está bien? Entonces simplemente este es este tipo de función. Y fíjense, engancho la siguiente y lo que puedo hacer en esta función de texto, si todo esto se está dando, lo hago con la misma condición, le doy doble clic y puedo poner, qué sé yo, la fecha, puedo poner el valor de referencia de la temperatura, perdón, de la humedad, y puedo poner cancha regando. Entonces, cuando esto se dé, en el display va a aparecer exactamente ese mensaje. Y lo otro que podrían hacer, que es este bloquecito, lo pueden poner acá y pueden hacer que este display se ilumine. Podrían también hacer que este display se ilumine durante los primeros 5 minutos poniéndole un temporizador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, estos últimos bloques, que son quizás los que menos usamos para la programación, o estos 3, los que menos usamos para la programación, pero usamos para dar información, generalmente no aparecen problemas en las guías, pero está buenísimo utilizarlo para el trabajo que hacen ustedes, ¿está bien?
esto es todo. Y el último que les había dicho, que nunca me acuerdo cuál es la estación del año, cómo funciona, pero esto también podría funcionar invierno-verano. Lo que hace es, se activa durante ciertos periodos, pero no me acuerdo. Esto lo puedes buscar en el manual. No me lo acuerdo. Este de invierno-verano y este del FAST, honestamente no me los acuerdo demasiado bien. Hasta acá es todo lo que tengo para contarles de Celio. No hay mucho más, no hay nada más, en realidad. Quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta, quedó alguna duda, algo que no se haya entendido. Bien, por ahora. Bien. Si les parece bien, siendo que somos tan poquitos, les quiero explicar el trabajo práctico número 2 para que puedan ir avanzando y terminamos la clase acá. Si después queda alguna consulta o alguien quiere ver algún ejercicio, lo vemos, pero me interesa que arranquen con el trabajo práctico número 2, que es bastante simple, desde lo conceptual, pero que bueno, lleva un poquito de trabajo. ¿Está bien? Vale. Entonces, creo que por acá, déjenme que comparta esto. Yo creo que no nos va a llevar. Andrés, para el parcial hay que tener aprobado el 1 y entregado el 2. Trabajo aprobados los práctico 1 y 2. Aprobados. Aprobados. El 2 es muy fácil de aprobar. Si lo hacen en 2 iteraciones, como máximo, se aprueba. Es muy fácil, de verdad. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico número 2 es la especificación de dispositivos de campo. ¿De qué dispositivos de campo? De sensores, actuadores, preactuadores y además del controlador. El objetivo es que ustedes especifiquen y seleccionen, para el caso de sensores y actuadores, un sensor digital, un sensor analógico, un actuador y su correspondiente preactuador. Entonces, lo importante que ustedes entreguen ya, si pueden, para la semana que viene, es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen que seleccionar, no tienen que hacerlo para todos los dispositivos de su proyecto, lo tienen que hacer para un sensor digital, para un sensor analógico, para un actuador y superactuador, cual el que ustedes quieran, me da igual. Pero lo importante, este trabajo tiene como dos partes. La primera parte es que ustedes seleccionen este dispositivo y que determinen, que enumeren, cuáles son las características que este dispositivo tiene que cumplir. Ejemplo, si uno de los sensores analógicos que ustedes seleccionan es un sensor de temperatura, ¿qué variables creen ustedes que son importantes a tener en cuenta a la hora de tener que seleccionar un sensor de temperatura? El rango. El rango de temperaturas. Una es el rango, ¿qué más? El ambiente en el que va a estar. El ambiente en el que va a estar, excelente. Te tiro otra. Si el rango fue Moría ahí entre... yo. ¿Cómo? Moría ahí yo, ya No, está. mirá, te hago una pregunta. Si el rango de medición es de 0 a 100 grados, Sí. suponte, ¿te da igual si entre medición y medición la precisión que tiene es de 1 grado o 1 milésima de grado? Y no, cuanto más chico sea el rango, por ahí más preciso tiene que ser, porque no, o sea, más chico digo, más acotado el intervalo. Nada, si va de 0 a 100 grados o mide de 0 a 1000, no es lo mismo. Bueno, en La realidad precisión. la precisión depende del uso, no depende del rango. ¿Está bien? Son como cosas medio independientes. Entiendo tu pensamiento de que digas, no, si tengo un rango más amplio... Yo lo pienso en porcentaje, ¿entendés? Tipo en error porcentual, como que 0,5 grados en un rango de 100 no es lo mismo que 0,5 grados en un rango de 1000. Pero obvio que hay, o sea, cuando decís depende del uso, es posta que hay cosas que realmente no se tienen que ser muy precisa la medición y no importa qué rango está midiendo, sino que por ahí se te estropea todo el funcionamiento.
Exacto. La conclusión es que tengo que tener un rango de uso y también tengo que tener una precisión. ¿Cuál? La adecuada para el proceso. Eso es lo que ustedes tienen que definir. ¿Qué otra cosa de un sensor de temperatura les parece importante? Alguna la estuvimos casi que mencionando recién en el ejemplo de variable analógica. Ah, el rango en el que entrega la corriente. O sea, si entrega corriente o... Sí, el tipo de señal de salida. Exacto lo que está diciendo vos, Rodri. No me da lo mismo si es de 0 a 10 volt, de 420 mA. O sea, no me da lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, les voy a decir algunas yo. Por ejemplo, la forma de montaje, cómo es el ambiente, que algo ustedes dijeron, cómo es el ambiente en el que va a estar instalado, si tiene o no tiene contacto quizás con un fluido y cuáles son esas condiciones, si no sé, es un fluido que es corrosivo, si tiene algún pH muy alto o muy bajo, si va a estar en contacto o no con alimentos, si va a estar en una atmósfera explosiva, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de variables del proceso que son re importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer idealmente para la próxima clase? Seleccionar los dos sensores los dos sensores, el digital y el analógico, el actuador y el preactuador. Del sensor está bueno que digan, bueno, de temperatura, si fuera el caso, o de presión o de caudal o el que sea, vamos a usar el de este principio de funcionamiento, en dos líneas, decir, bueno, ¿por qué ese y no otro? Y después enumerar estas, qué sé yo, más o menos serán 10, 12 características o requisitos de los dispositivos poniendo el título del requisito y el valor. O sea, rango de temperatura de 0 a 70 grados. Otras podría ser, qué sé yo, la humedad de operación del ambiente, puede ser que el ambiente sea un ambiente muy húmedo. Y les va a salir, eso lo tienen que pensar ustedes. Tienen que sacar 10, 12 características de cada uno, que es una característica y un número siempre, un valor. ¿Está bien? Esa es la primera parte que yo siempre les pido que entreguen eso y lo corrijamos juntos antes de hacer la segunda. ¿Cuál es la segunda? Y el punto número, que lo pone ahí como punto número 2, que es, para esas características que ustedes proponen, que es como si ustedes estuvieran en una empresa y le dan las especificaciones al de compras para, che, comprame algo que cumpla con esto, sin decirle marca, sin decirle modelo, es un sensor de tal tipo, de tal tecnología, si querés, que cumpla con esto. Y después lo que van a hacer, en el punto número 2, es ir al mercado y buscar dos marcas y ver las hojas de datos de esos productos y que cumplan esas 10, 12 características que ustedes enunciaron. Es importante y es bueno para el orden que cuando ustedes elijan esas 10, 12 características y las escriban en un listadito, le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 o A, B, C, D, E, F, G, porque después el punto 2 es agarrar la hoja de datos y marcarla así con un marcador y que diga A. Y ese A que dice, no sé si ve en la cámara, en realidad lo que tiene que decir es si es rango de temperatura de 0 a 70, si ustedes encontraron uno que va de 0 a 100, ok, está perfecto, cumple con el A. Es como de ese checklist de cosas que vos te estás haciendo que tiene que cumplir tu dispositivo, ir a buscar dos marcas que lo cumplan, que cumplan en esos 10, 12 puntos. Después el punto 3, 4 y 5, o el 3 y el 4, comparación técnica de los modelos y justificación del modelo seleccionado, a mí no me interesa. Porque en realidad la justificación de por qué selecciono uno o el otro, si los dos cumplen con todas las características técnicas, seguramente en la vida real ustedes lo vayan a elegir por un montón de otros criterios que no son el core de esta materia. Disponibilidad, precio, reconocimiento de la marca, posibilidad de reparación, servicio técnico, tongo con el vendedor, yo qué sé, no me importa. Después ustedes lo elegirán por distintas características, pero acá lo que me interesa en esta materia, en esta parte del trabajo, son dos objetivos. El primero,
que ustedes aprendan a identificar cuáles son las características importantes para la selección de un dispositivo de campo, uno, que es este listadito, y la segunda cosa es que puedan leer una hoja de datos técnica y poder identificar los datos que ustedes quieren. Todo lo demás ya lo tienen recontra mil sabido de otras materias. Entonces, la primera parte, especificación de sensores y actuadores, tiene que ver con esto que les dije recién, y la otra parte, que incluso les diría que es más fácil, es especificar el controlador, el PLC que van a utilizar, que es igual que lo que tienen que hacer en el caso anterior, definir 10, 12 parámetros que ustedes le van a pedir a ese controlador, y después vamos a ir a buscar hoja de datos de 2 marcas que cumplan con esto. Por supuesto que las características son distintas, les enumero algunas: cantidad de entradas y tipo, cantidad de salidas y tipo, funciones que tienen que implementar, requerimientos, si los tuvieran, de conexión con algún tipo de equipo, tipo de alimentación, tipo de lenguaje de programación y alguna otra más. Pero me interesa que ustedes los piensen. Por eso, este trabajo es, a la pregunta que me decían, ¿tiene que estar presentado o aprobado? Medio que si lo presentaste, va a haber correcciones chiquitas, pero aprobadas, porque no es un trabajo que tiene tanta ida y vuelta como el primero. Es, si lo haces bien y presentás bien las primeras 10, 12 características, lo discutimos un poco, después es ir a buscar las hojas de datos, marcar con un marcador ABCDFG, ya está. Eso es el trabajo práctico. Esto es aprender a especificar y manejar documentación técnica. ¿Está bien? Así que eso es todo. Yo ya les puse en Classroom hoy a la mañana una tarea para que puedan ir entregando el trabajo práctico número 2. Así que en la medida que lo van haciendo, lo vamos trabajando desde ahí. ¿Les parece? Bárbaro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado de la clase del día de la fecha? Creo que no. O sea, no se me viene a la cabeza ahora. Bueno, si no hay más preguntas, hoy vamos a terminar 9 minutos antes, que igual no compensa todos los minutos que nos pasamos en otras clases, pero lo damos terminado por acá y yo en un rato subo la clase para sus compañeros. ¿De acuerdo? Dale. Dale. Bárbaro. Bueno, muy bien, chicos. Que disfruten lo que queda del día. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias.